Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020, Contraloría Departamental de Nariño. La Contraloría Departamental de Nariño les da la bienvenida a todos ustedes a la rendición de cuentas pública de la vigencia 2020, siendo este un espacio para socializar y retroalimentar la gestión pública del ente de control, bajo la dirección del doctor Omar Antonio Bastidas Hoyo, Contralor Departamental, quien les da la bienvenida a este espacio, dentro del cual informará sobre el avance de su gestión y los resultados obtenidos durante la vigencia 2020. Nos acompañan en la mesa de honor el Contralor Departamental de Nariño, doctor Omar Antonio Bastidas Hoyos, la Contralora Auxiliar, doctora Irma Janet Mayama Narváez, el director técnico, doctor Ricardo Heriberto Guevara Apráez, y quien les habla, Grace Emilce Benavides Unigarro, asesora de Proyectos Especiales y Planeación. A continuación, daremos a conocer la programación que se desarrollará en la presente jornada. Primero, intervención a cargo del señor Contralor Departamental de Nariño, doctor Omar Antonio Bastidas Hoyos. Segundo, presentación de la gestión realizada por el área administrativa de la Contraloría Departamental a cargo de la doctora Irma Janet Mayama Narváez. Tercero, presentación de la gestión realizada por el área misional a cargo del doctor Ricardo Heriberto Guevara Apráez, director técnico de la Contraloría Departamental de Nariño. Cuarto, preguntas del auditorio y respuestas frente a la presentación. Les recordamos que la presentación está siendo transmitida por la plataforma Meet y posteriormente se retransmitirá por nuestra página en Facebook. Desarrollo del programa. La Contraloría Departamental de Nariño ejerce el control fiscal a nivel territorial y se encarga de vigilar la gestión fiscal de las administraciones públicas y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del nivel territorial. Con su lema, control fiscal abierto, y en cumplimiento a la misión institucional de ejercer el control y vigilancia fiscal del desempeño y los resultados de la gestión pública, de manera oportuna y efectiva, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana, la innovación y creación del valor público. Primero, intervención a cargo del señor Contralor Departamental de Nariño, doctor Omar Antonio Bastidas Hoyo. Se dirige a ustedes el señor Contralor. Un saludo cordial a la audiencia y en especial al señor gobernador, doctor John Rojas, a los honorables diputados de la Asamblea Departamental, directores de entidades descentralizadas del orden departamental, a los alcaldes y alcaldesas municipales, concejales, personeros, directores de entidades descentralizadas del orden municipal, veedores ciudadanos, periodistas, comunidad en general y compañeros de la entidad. Muy buenos días para todos. Me voy a referir especialmente al tema que le compete a la Contraloría Departamental de Nariño. Y por eso he determinado que voy a hablar de los procesos misionales. De acuerdo a nuestro mapa de procesos, en la Contraloría Departamental de Nariño se identifican 5 procesos misionales. Ellos son proceso auditor, proceso de participación ciudadana, proceso de control fiscal ambiental, proceso de responsabilidad fiscal, proceso de jurisdicción coactiva. Por tanto, en esta parte se hará referencia a cada uno de ellos y para que en su momento el director técnico, doctor Ricardo Guevara, quien coordinará dichos procesos, puntualice y desarrolle algunos de estos temas que trataré. Como sucedió en todas las entidades públicas, la pandemia por COVID-19
generó un gran impacto y de algún modo aún sigue afectando a nuestros procesos misionales, pues nos obligó a cambiar la planeación que se tenía, suspender la mayoría de dichos procesos y nos obligó hasta replantear la forma como tradicionalmente se había trabajado. Pero afortunadamente, contando con el compromiso y disposición de los funcionarios de los niveles directivos y asesor de la gran mayoría de los funcionarios en general, nuestra misión constitucional no se vio afectada y pudimos reaccionar oportunamente en forma eficiente a los retos que nos impuso esta situación. Es más, la pandemia y la forma como el gobierno nacional afrontó nos sirvió para cumplir el primero de los objetivos de nuestro plan estratégico y una de las principales propuestas que formulé a la Honorable Asamblea Departamental de Nariño. Me refiero al ejercicio del control fiscal en tiempo real, con eficiencia y legalidad. Como en su momento lo planteamos, el entendido que tenemos de control fiscal en tiempo real no se limita a pretender que cada año se auditen las cuentas del año anterior, sino que el control fiscal debería aplicarse con el objetivo de generar una reacción oportuna ante cualquier alarma grave o circunstancia especial que afecte el normal desarrollo de la gestión fiscal de los vigilados. Y lo sucedido con las gestiones desarrolladas por buena parte de las entidades vigiladas para contener, atender o mitigar la pandemia y los efectos generados por las medidas que se tomaron, fueron escenario propicio y obligaron a la Contraloría Departamental de Nariño a actuar ejerciendo el control fiscal en tiempo real. Para tal efecto, a comienzos del mes de abril del presente año, adoptamos y pusimos en marcha una estrategia que denominamos control fiscal y control social a la gestión fiscal relacionada con la pandemia por COVID-19, para articular el trabajo de todas las dependencias encargadas de procesos que tuvieran que ver con una vigilancia de gestión fiscal que en ese momento adelantaron los vigilados. Dicha estrategia se desarrolló en 3 fases. Una primera fase que correspondió a la recepción y análisis de los expedientes y la emisión de los respectivos pronunciamientos sobre los hechos y circunstancias que determinaron las declaratorias de urgencia manifiesta y o calamidad pública, adoptadas por las entidades vigiladas en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1523 del 2012. Al respecto, quiero informar que hasta la presente fecha ya hemos emitido 50 pronunciamientos en relación con expedientes que nos han enviado el Departamento de Nariño, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, 46 municipios y 2 entidades educativas que en forma acumulada reportaron 427 contratos celebrados hasta la fecha. También quiero destacar que 48 de estos pronunciamientos fueron positivos, el 94%, y que solamente en 3 casos, el 6%, el pronunciamiento fue negativo y se hizo el correspondiente traslado a la Procuraduría General de la Nación. Ahora, dentro de los pronunciamientos favorables, hay que destacar que en 33 de esos casos también se dispuso el traslado a la Procuraduría General de la Nación por la inoportunidad en la presentación de dichos documentos. Paralelamente, en desarrollo de la segunda fase de nuestra estrategia, quiero destacar que con la colaboración de todos los funcionarios del nivel directivo y asesor de nuestra entidad, entre los meses de abril y mayo se hicieron al menos 6 ejercicios de consulta y rastreo en el sistema electrónico para la contratación pública SECOD 1, respecto al departamento y a los 63 municipios vigilados,
a fin de identificar los contratos que dichas entidades publicaron en relación con la pandemia, y este ejercicio fue fundamental, pues en principio se lograron identificar 22 municipios que en definitiva, pese a haber firmado tales contratos, usando las causales de urgencia manifiesta o calamidad pública, desatendiendo su obligación legal, no enviaron los respectivos expedientes a esta entidad. A los que enviaron en forma incompleta, por lo tanto, a comienzos del mes de junio del 2020, se presentaron las correspondientes denuncias a la Procuraduría. Contando con esta información y dando alcance al tercer objetivo de nuestro Plan Estratégico 2020-2021, en relación con el fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en la gestión de control fiscal, se habilitó un espacio en nuestra página web www.contraloría-nariño.gov.co para brindarle a la ciudadanía en general acceso a la información de las entidades territoriales vigiladas en relación con la gestión contractual que se desplegaban para la atención y mitigación de la pandemia por COVID-19 y nuestros pronunciamientos al respecto, centrando toda esta información en un solo espacio de nuestra página web. Así se hizo. Toda esta información se pudo consultar en cualquier momento. Dentro de esta fase también se incluye la gestión que desarrollamos para que las entidades vigiladas nos dieran a conocer información adicional a la contractual en relación con la pandemia. Así, en el mes de abril del 2020 emitimos 3 circulares. Las 2 primeras se enviaron a las empresas sociales del Estado, del orden departamental y municipal. Son las circulares externas números 07 y 08 del 6 de abril, y se solicitó que nos informen sobre la manera como se habían preparado para la atención y mitigación de la pandemia y en cumplimiento de una serie de medidas que dispuso el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con el estado de la emergencia sanitaria, pero también que se nos presentara un informe sobre cómo se había desarrollado la comunicación y colaboración con los respectivos municipios y la administración departamental. También se expidió la circular externa número 9 del 20 de abril, dirigida al gobernador y a los alcaldes de Nariño, pidiéndoles información sobre el uso de las facultades que, en materia presupuestal y financiera, les otorgó el Gobierno Nacional con los decretos 461 y 512 del 2020, en relación con la posibilidad de reorientar rentas de destinación específica y reducir la tarifa de sus propios impuestos, y para realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a las que habría lugar para efectos de atender la ejecución de los recursos que en el marco de sus competencias eran necesarios para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el decreto 417 del 2020, tal como se dice en los decretos ya mencionados. La tercera fase de la estrategia es la que en la actualidad nos genera la mayor atención y corresponde al desarrollo de auditorías de tipo especial y express a entidades que celebraron contratos para atender la pandemia por COVID-19 y a otras gestiones de entidades vigiladas, teniendo en cuenta el talento humano, los demás recursos a los que en ese momento teníamos acceso. Esta fase se comenzó a ejecutar una vez tuvimos acceso a buena parte de la información pertinente y necesaria respecto de los contratos celebrados por dichas entidades y la ejecución de los mismos, cuando ya habíamos recibido y organizado la información solicitada mediante las mencionadas circulares externas, y después de haber
el respectivo ajuste al Plan General de Auditorías PGA 2020. La primera auditoría sobre estos temas también iniciaron en el mes de abril del 2020 y especialmente motivada por denuncias ciudadanas en relación con la contratación del departamento y para efectos de analizar la información recibida en respuesta a las circulares externas ya mencionadas. Luego, en el mes de junio del 2020, una vez se modificó el PGA vigente, previa planificación y análisis de riesgos respectivos, se iniciaron 8 auditorías que cubrían a 32 auditorías al igual número de municipios, con el objetivo general de analizar la gestión contractual de dichos municipios, haciendo énfasis en el control de legalidad y financiero. Para tal fin se ordenó verificar la forma como se seleccionaron los contratistas, la posible existencia o no de sobrecostos, las labores de interventoría y supervisión sobre dichos contratos, el manejo presupuestal y financiero de los mismos, su publicación y reporte en el SECOD y CIA Observa, etc. Resumiendo, en desarrollo de la tercera fase de la estrategia se dispuso adelantar 35 auditorías en aspectos específicos que cubren a 131, es decir, el 94% de los 139 sujetos de control o entidades que manejan el mayor volumen de recursos. Se consideran sujetos de control al departamento 63 municipios, 67 empresas sociales de Estado y 8 entidades del orden departamental y municipal. En lo pertinente a los recursos auditados en materia contractual, el análisis de riesgos que fundamentó la modificación de nuestro PGA y la escogencia de los 32 municipios a auditar permitió cubrir el 80% del valor de los contratos que se había celebrado hasta junio del presente año, en relación con la pandemia. Muchas de estas auditorías, gracias al compromiso de la gran mayoría de los auditores de la entidad, ya se han terminado o están por terminarse, y más adelante el señor director técnico presentará información al respecto. Proceso auditor. Este proceso, que incluye el control fiscal ambiental, es el principal generador de insumos y la punta de lanza del control fiscal. Por vía de las auditorías se busca ampliar en un solo procedimiento los principales sistemas de control, como el financiero, de legalidad, de gestión de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. En nuestra entidad, este proceso se cumple a través de las subdirecciones técnicas de auditorías gubernamentales y de revisión de cuentas y fenecimientos, las cuales se encuentran a cargo de las doctoras Juliana Vivero Riascos y Sandra Milena Melo, especialmente. Como antes se expuso, la pandemia no solo nos obligó a cambiar un momento a otro la forma como trabajamos, sino que también nos obligó a cambiar la planeación que se tenía respecto a las auditorías programadas originalmente en el PGA 2020. Para este año se había programado ejecutar un total de 110 auditorías entre regulares y especiales, y con las 2 modificaciones que hemos introducido a dicho plan y que han correspondido al ejercicio de adición de auditorías para cumplir con exigencias del proceso de certificación de las Contralorías por parte de la Auditoría General de la República, adicionando auditorías especiales en materia ambiental, o para efectos de incluir o formalizar el PGA, auditorías basadas en nuestro compromiso con el control fiscal en tiempo real, como las relacionadas con la pandemia, y con la participación del control ciudadano, como las auditorías basadas en denuncias,
Por ello, y a la fecha que se tiene una programación de 157 auditorías. Mas, sin embargo, siendo consecuentes con la afectación al ejercicio normal de las funciones de estas dependencias y los cambios de personal generados al inicio de la administración, la misma pandemia, el proceso de cambio de adaptación al trabajo en casa, los cambios que se han dado al interior del mismo proceso auditor, las situaciones administrativas de personal, de auditores y los procesos de capacitación que hemos adelantado nos impiden cumplir con la meta y por ello en próximos días haremos un ajuste final al PGA vigente a fin de quitar las auditorías que aún no se han asignado y las que se desarrollan o se asignan pero que se terminarán después de enero del 2021. Así las cosas, tenemos que del total de 157 auditorías planteadas, a la fecha se ha asignado 136 y 21 no han sido asignadas. De las asignadas, 77 ya fueron terminadas, 21 están con informe definitivo en trámite, 35 con informe preliminar en trámite y 3 están en fase de planeación y prácticamente suspendidas. Ahora, teniendo en cuenta que más del 72% de las auditorías asignadas ya han sido terminadas o están por terminarse, la proyección que tenemos es que hasta el 30 de enero del 2021 terminemos el 100% de las que después del ajuste al PGA y que esperamos sea mayor a 120 auditorías, teniendo en cuenta las limitaciones ya mencionadas y la falta de recursos que año tras año afecta más a nuestra labor. Vale la pena destacar que tomamos como plazo hasta el 30 de enero del año siguiente porque esa es la fecha tope que nos da la Auditoría General de la República a la hora de rendir la cuenta de cada año. En cuanto a los resultados obtenidos en las 77 auditorías ya terminadas, podemos reportar que hasta la fecha se han configurado un total de 768 hallazgos clasificados así: 454 hallazgos administrativos para el plan de mejoramiento, 100 hallazgos para inicio del proceso de administrativos sancionatorios fiscales de la Contraloría Auxiliar, 4 hallazgos penales con destino a la Fiscalía General de la Nación, 173 hallazgos disciplinarios para la Procuraduría General de la República y 37 hallazgos fiscales para la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal en relación con los presuntos detrimentos patrimoniales por 840.718.545 pesos. Aunque ya se entregaron algunos datos, creo necesario destacar otra información particular en relación con las auditorías especiales y express que se programaron en desarrollo de la estrategia Control Fiscal y Control Social a la gestión fiscal relacionada con la pandemia COVID-19. De las 35 auditorías programadas, 18 ya están terminadas, 9 están en informe definitivo, en trámite, y solo 6 se encuentran con el informe preliminar en trámite, siendo que más del 77% de estas auditorías están terminadas o próximas a terminarse. Aspiramos que hasta la fecha tope que tenemos también lleguemos al 100% de cumplimiento. Ahora, los resultados particulares que nos arrojan las auditorías terminadas de este grupo muestran que hasta la fecha que se han detectado 276 hallazgos clasificados así: 152 hallazgos administrativos para plan de mejoramiento, 67 hallazgos para inicio de procesos administrativos sancionatorios fiscales, 45 hallazgos disciplinarios
12 hallazgos fiscales en relación con presuntos detrimentos patrimoniales por un valor de 274.887.675 pesos. Procesos de participación ciudadana. En lo relacionado con la participación ciudadana, vale destacar que en la Oficina Asesora de Capacitación y Veedurías Ciudadanas, a cargo de la doctora Adriana Salazar, en lo que va corrido del año se han tramitado 224 PQRs, que en su mayoría son denuncias, de las cuales 221 se recibieron en el 2020, a la fecha 130 ya tienen respuesta de fondo, 52 han sido trasladadas y 42 aún se encuentran en trámite. En cuanto a las entidades contra las que se presentan las PQRs, tenemos que el 70% se refieren a los municipios vigilados, el 14% a empresas sociales del Estado y las demás a otras entidades. En relación con el tema específico de la pandemia por COVID-19, se recibieron 30 denuncias y de ellas 15 se trasladaron al proceso auditor para que se integraran a auditorías en curso o para desarrollar la respectiva auditoría. Creo necesario destacar lo que para nosotros ha sido una de las mayores muestras de confianza de la ciudadanía en nuestra gestión, y es el hecho del enorme crecimiento en el número de PQRs recibidas, pues al comparar las 221 en su mayoría denuncias que hemos recibido hasta el momento del presente año, con las 99 que se recibieron en el año 2019, el crecimiento es del 223%. Por ello, aprovecho la oportunidad para agradecer su confianza y ratificar nuestro compromiso de apertura y apoyo al control social, tal como se plasmó en el Plan Estratégico 2020-2021, Control Fiscal Abierto, confía. Proceso de responsabilidad fiscal. A través de este proceso se pretenden determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen daño al patrimonio del Estado, ya sea por acción o omisión, y en forma dolosa o culposa. En nuestra entidad, estos procesos y las indagaciones preliminares se tramitan en primera instancia en la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, que se encuentra a cargo de la doctora María Esperanza Estrada López. Como se dijo antes, este tipo de procesos que aún se tramitan en medios físicos por los efectos de la pandemia y el trabajo en casa, tuvo suspensión de términos entre el 17 de marzo y el 10 de septiembre del año en curso, y como es obvio, afectó drásticamente la toma de decisiones y el impulso procesal. A 30 de noviembre del 2020, en dicha dependencia se tramitaron 281 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales 274 son ordinarios y 7 son verbales, y el valor total de los hallazgos fiscales que motivaron la apertura o inicio de estos procesos es de más de 20,000 millones de pesos. Los 281 procesos, 245 aperturados entre el 2015 y 36 se abrieron en el 2020. En lo que va transcurrido del año, se han tomado las siguientes decisiones de fondo. En 3 expedientes hubo imputación de responsabilidad fiscal y en 39 se tomaron decisiones que implican la terminación de los procesos. Así, en uno hubo fallo sin responsabilidad fiscal y en otro hubo fallo con fallo sin responsabilidad fiscal. En 33 expedientes se ordenó el archivo, en 4 más hubo cesación de acción fiscal por pago. Así las cosas, a 30 de noviembre tenemos 242 expedientes activos.
en lo relacionado con las 72 indagaciones preliminares que se ha tramitado en el 2020, tenemos que comenzando el año había 41 en trámite y durante lo que va del año 2020 se han aperturado otras 31 indagaciones, descontando las 5 en las que se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y las 10 en las que hubo decisión de archivo. En la actualidad tenemos 57 indagaciones activas, las cuales se originan en hallazgos fiscales por un valor superior a los 11.000 millones de pesos. Respecto al trámite dado a los hallazgos fiscales recibidos en esta dependencia, se tiene que para comienzos del año había 27 hallazgos recibidos en el año 2019, sin resolver, y que durante el 2020 se recibieron 87 hallazgos fiscales más para un total de 114 hallazgos. Los resultados del trámite dado a estos hallazgos es el siguiente: 33 con decisiones de apertura de indagación preliminar, 30 con decisiones de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, 10 hallazgos fueron devueltos, 35 archivados y 6 aún se encuentran en trámite. Proceso de jurisdicción coactiva. Con este proceso se busca recaudar básicamente el valor de los fallos con responsabilidad fiscal, resoluciones de multa y otros títulos ejecutivos, dictados en la misma Contraloría o a su favor, se tramitan en primera instancia en la Subdirección Técnica de Jurisdicción Coactiva, frente a la cual se encuentra el doctor Andrés Collazos. Y como sucedió con el anterior proceso, este también tuvo suspensión por casi 6 meses por las mismas razones y generando idénticas consecuencias a las que antes se expuso. A 30 de noviembre del presente año hay 112 procesos activos. En lo que va ocurrido del año, 6 procesos han sido archivados por pago, en 2 dictaron decisiones de pérdida de fuerza ejecutoria, hay 3 nuevos procesos de mandamiento de pago y otros 3 se encuentran en una fase previa, que se conoce como cobro persuasivo. El valor total de los títulos ejecutivos cuyo cobro se persigue en este tipo de proceso es de más de 3.000 millones de pesos. El número de títulos ejecutivos por tipo y el valor acumulado de cada uno de ellos es el siguiente: 16 iniciados con base en el fallo con responsabilidad fiscal, 95 iniciados con base en resoluciones de multa, 1 originado en una resolución que fijó y ordenó el pago de la cuota de auditaje a una entidad del orden departamental. También quiero informarles que, honrando mi nombre, mi compromiso para con la tecnificación y mejoramiento de las herramientas de apoyo con que cuenta la entidad, ya se encuentra en trámite de aprobación un proyecto de fortalecimiento institucional elaborado con el apoyo de expertos de nuestra región y de funcionarios de la entidad y el visto bueno de la administración del doctor John Rojas. Con dicho proyecto, en general, se busca dotar con una completa serie de herramientas TICS de seguimiento, control y vigilancia al departamento y sus municipios, a la Contraloría Departamental, otros organismos de control y a la misma ciudadanía, para que mucha confianza en que el proyecto será viabilizado y que el próximo año se le asignen los recursos que superan los 4.500 millones de pesos esperados, he de iniciar inmediatamente su ejecución y, acorde con los objetivos del mismo, nos volvamos un ejemplo para las demás entidades territoriales del nivel nacional en uso de las TICS para el seguimiento, control y vigilancia de los recursos públicos. Quiero terminar mi exposición agradeciendo la asistencia de
el señor gobernador, los honorables diputados, representantes legales y demás servidores públicos, veedores, ciudadanos, periodistas, ciudadanía en general que nos acompañan, y manifestarles que pese a las dificultades que nos ha traído este año, bastante anormal, le he insistido a mi equipo de trabajo que no desfallezcamos y asumamos estas dificultades como retos, pese a las dificultades presupuestales que este año se han agravado, pese a las amenazas de eliminar las contralorías territoriales que ha promovido el partido de gobierno, pese al proceso de certificación que estrenamos el próximo año. Sigamos adelante con la dignidad y compromiso y poniendo nuestro máximo esfuerzo para cumplir con el Plan Estratégico 2020-2021, Control Fiscal Abierto, Confía. Muchas gracias, doctor Omar Antonio Bastidas Hoyos, por su intervención. A continuación, se realiza la presentación del informe de gestión, el cual sintetiza los resultados de las actividades desplegadas por cada una de las dependencias acorde con las líneas y estrategias programadas dentro del Plan Estratégico 2020-2021. Segundo, presentación de la gestión realizada por el área misional a cargo de la doctora Irma Janet Mayama Narváez, Contralora Auxiliar de la Contraloría Departamental de Nariño. A ustedes se dirige la doctora Irma Janet Mayama Narváez. Reciban un atento y cordial saludo de parte de la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental de Nariño. En primer lugar, agradecerles a todas las personas que nos están acompañando en este evento tan importante para nuestra entidad, que es la rendición de cuentas de la vigencia 2020. En segundo lugar, comentarles que los funcionarios de la Contraloría Departamental de Nariño estamos comprometidos con la gestión y la misión de nuestra entidad. Me permito leer cuál es la misión de la Contraloría Departamental de Nariño. Ejercer el control y vigilancia fiscal del desempeño y resultados de la gestión pública territorial de manera oportuna y efectiva, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la innovación y creación del valor público. La Contraloría Auxiliar y el área administrativa comprometidas con el manejo del presupuesto de la entidad, el talento humano, los recursos informáticos, la contratación y las tecnologías de la información. Para comentarles, la Contraloría Auxiliar lidera 6 procesos muy importantes de la Contraloría Departamental de Nariño. El primer proceso es los procesos administrativos sancionatorios fiscales. Dentro de las funciones de la Contraloría Auxiliar está la de conocer y la de tramitar los procesos administrativos sancionatorios fiscales, que se adelanta en la Contraloría Departamental de Nariño, siendo su responsabilidad la apertura, la investigación y el fallo de primera instancia. Nuestro segundo proceso, también muy importante, es la contratación, y tenemos en cuenta la resolución CDN 141-075 del 10 de marzo del 2020, con la cual se me da facultades para contratar en virtud de la resolución CGN 141-028 del 25 de enero del 2008, actuando en nombre y representación de la Contraloría Departamental de Nariño, cuya función es la de contratar los bienes y servicios de nuestra entidad. Nuestra tercera línea es la subdirección administrativa, que tiene como función la administración. En esta subdirección también se maneja el presupuesto,
la parte financiera de nuestra entidad. Una de las más importantes oficinas es la de el talento humano y recursos físicos. Igualmente, la oficina de las TICs, las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Y por último, la unidad de control interno disciplinario. Siguiendo con mi exposición, les voy a comentar sobre los procesos administrativos sancionatorios fiscales. Los procesos administrativos están contemplados en el Decreto 403 de marzo del 2020, en su artículo 78, los cuales los define como un procedimiento especial en el cual propende por el debido ejercicio de la vigilancia y del control fiscal y la protección del patrimonio público en cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y de la gestión. Es muy importante hablarles del objetivo según el Plan Estratégico Institucional 2020-2021, el cual es ejercer el control fiscal en tiempo real, con eficacia, legalidad, orientado a la protección y restablecimiento de derechos y el buen y transparente manejo de los recursos públicos. Hablarles también de la estrategia que tenemos en la Oficina de Contraloría Auxiliar, la cual es tramitar los procesos administrativos sancionatorios con eficacia y celeridad. Hablarles y mencionarles que en la ejecución de los procesos administrativos sancionatorios, el número de expedientes en nuestra oficina asciende a 197, de los cuales se han tramitado 60. ¿Qué quiere decir tramitados? Que hasta la fecha se encuentran archivados 60, desglosando de la siguiente manera. 42 de los procesos administrativos sancionatorios se archivaron por pago, 12 archivados por improcedencia, 4 enviados a la jurisdicción de cobro coactivo, 2 con amonestación, para un total de 60 procesos tramitados en la vigencia 2020. Es muy importante también manifestarles que se solicitó hay una indagación preliminar en trámite. Contarles que desde el 1 de enero hasta la fecha se han realizado 91 solicitudes para aperturas de procesos administrativos sancionatorios fiscales, las cuales están aperturadas y tenemos un avance del 100%. Contarles igualmente que a partir del 1 de enero del 2020 hasta la fecha, se han impuesto el valor de 75.968.990 pesos de multas, de los cuales hasta la fecha se han recaudado 37.989.843 pesos. De igual manera, otro de los procesos importantes de Contraloría Auxiliar es el proceso de gestión de las TICs, tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En cumplimiento con el decreto 612 del 2018, por la cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado, desde el proceso de gestión de las TICs, se elaboró 3 planes muy importantes para nuestra entidad. El primer plan, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, denominado PETI, incluye un mapa de ruta de procesos e iniciativas tecnológicas que están alineadas a los objetivos del Plan Estratégico Institucional de nuestra entidad y que apoya al propósito de promover un modelo de control fiscal abierto, innovador,
con participación activa de la ciudadanía, encaminados a la evaluación y vigilancia oportuna del desempeño y resultados de la gestión territorial y creaciones del valor público. Nuestro segundo plan, el Plan de Seguridad de la Información. Este plan, en el cual se priorizan proyectos de seguridad de la información a partir de un portafolio de proyectos que surgen como resultado de las brechas que se obtienen del análisis de la situación actual y de la situación de objetivos con respecto a la seguridad de la información de la Contraloría Departamental de Nariño. Nuestro tercer plan, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información. Se definen controles necesarios para mitigar los riesgos definidos en la matriz de gestión de riesgos de la seguridad y privacidad de la información de nuestra entidad. Los indicadores, que son muy importantes. Tenemos que el número de sistemas de información implementados son 3. El número de informaciones definidas en nuestra ruta PETI son 3. Tenemos una meta del 100% y el porcentaje de avance es un 100%. Tenemos nuestros sistemas. Primero, que es la implementación de intranet en el servidor BPS Cloud con sistema operativo Linux, que es el módulo de publicación de información interna de nuestra entidad. Segundo, tenemos la implementación de intranet en el servidor BPS Cloud, en el sistema operativo Linux, que es el módulo de contratación de la entidad. Este módulo ha sido muy importante para nuestra entidad, ya que nosotros radicamos allí todo el proceso de contratación. Tenemos nuestras plataformas externas, como es SECOP, como es CIA, pero nosotros tenemos también nuestro módulo de intranet que nos sirve para llevar un control efectivo de las contrataciones que adelanta la Contraloría Departamental de Nariño. Y tercero, se realizó una contratación directa el 4 de septiembre del 2020, que es la actualización y el mantenimiento y soporte a las aplicaciones actualmente instaladas y en funcionamiento del software Sisapol. Ustedes se preguntarán, ¿qué es este software? En este software se procesa y se almacena la información financiera y presupuestal de la Contraloría Departamental de Nariño. También se constituyó y se cargó un nuevo conjunto de datos abiertos de información clasificada y reservada de la Contraloría Departamental de Nariño en la página de datos abiertos. Igualmente, se han implementado controles de seguridad, de acuerdo con la norma ISO 27001, entre otros, las instalaciones de software antivirus, la gestión de correos electrónicos institucionales, el mantenimiento y el soporte técnico a equipos de cómputo, la gestión de usuarios y contraseñas en el sistema informativo de la entidad, gestión de directorio activo de la entidad, apoyo en la elaboración de matriz de riesgo, elaborar el plan de seguridad y de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. Otro punto muy importante, el presupuesto del año 2020. El presupuesto inicialmente aprobado por la transferencia del nivel central fue de 4.183.785.034 pesos. El recaudo es el mismo y tenemos el porcentaje de ejecución el 100%. Comentarles también que nosotros presupuestalmente recaudamos unas cuotas de auditaje del nivel descentralizado. El presupuesto inicial fue de 732.631.903, pero después de realizar la cuota de auditaje, hubo un recaudo superior que asciende a la suma de 806.101.517
pesos y el recaudo ascendió al 110%. El total de ingresos de nuestra entidad para la vigencia fiscal 2020 es de 4.916.416.937 pesos y los recaudos realizados fueron de 4.989.886.551 pesos, existiendo un porcentaje de ejecución del 101%. Recaudamos mediante una cuota de auditaje de entidades descentralizadas del Departamento de Nariño, las cuales son el Hospital Departamental de Nariño, la Lotería de Nariño, la Universidad de Nariño, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, EDINAR, el Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño, CEANI, Hospital Eduardo Santos de la Unión, Hospital Civil de Ipiales y Hospital San Andrés de Tumaco. Igualmente, del ente centralizado que es la Gobernación de Nariño. Para comentarles que con corte 30 de noviembre del año 2020, el presupuesto definido es de 4.912.667.408, de las cuales se ha ejecutado 3.624.853.058 pesos, habiendo un porcentaje de ejecución del 74%. El presupuesto, pues lo detallaré. El presupuesto de gastos, el inicialmente establecido es de 4.703.069.564 y a 30 de noviembre ha habido una ejecución del 74% que asciende a la suma de 3.500.073.644. También se ha realizado la adquisición de bienes y servicios, que en el presupuesto oficial estaba establecido en 63.707.079 y hubo una ejecución del 54% que asciende a la suma de 34.316.158. Este fue el informe que Contraloría Auxiliar quería manifestarles a ustedes, que se den cuenta el trabajo administrativo y financiero de los procesos, incluidos también en esta parte los procesos administrativos sancionatorios fiscales, un trabajo muy arduo que realizamos todos los funcionarios de la Contraloría Departamental de Nariño, como les dije en un inicio, comprometidos siempre con que la misión de nuestra entidad se vea reflejada en el trabajo que desarrollamos día a día. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haberme escuchado la parte de la rendición de cuentas de la Contraloría Auxiliar. Mil gracias a todos. Muchas gracias por su intervención, doctora Irma Janet Mayama Narváez. Invitamos a nuestra audiencia a continuar conectada con la rendición de cuentas vigencia 2020 de la Contraloría Departamental de Nariño. Tercer punto, presentación de la gestión realizada por el área misional de la Contraloría Departamental de Nariño a cargo del doctor Ricardo Heriberto Guevara Apráez, director técnico de la Contraloría Departamental de Nariño. A ustedes se dirige el doctor Ricardo Heriberto Guevara Apráez. Muchas gracias. El proceso misional o los procesos misionales que atiende la Contraloría, como bien lo mencionaba el señor Contralor, son 5. La idea de mi intervención en este momento es complementar alguna de la información que fue entregada por el señor Contralor y dar algunos datos adicionales a los que él había entregado. Básicamente, sobre el proceso auditor, quisiera recalcar la afectación que él mismo tuvo con lo que vivimos todos alrededor de la pandemia y sus efectos. Nosotros tradicionalmente, los compañeros auditores y todos los funcionarios de la Contraloría, trabajamos
en las respectivas oficinas, y la pandemia en primer lugar nos obligó a trabajar desde casa. El proceso de adaptación a esa nueva forma de trabajo, a lo que en sí mismo generaba la pandemia como tal, llevó a que los procesos al comienzo, específicamente los procesos misionales, pues tuvieran una afectación bastante importante. Nadie lo puede negar, y eso se notó mucho en la Contraloría. Procesos misionales como el proceso de jurisdicción coactiva o el proceso de responsabilidad fiscal estuvieron suspendidos casi 6 meses, entre el 17 de marzo y el 10 de septiembre. Y los procesos auditores, aunque en principio tuvieron una corta suspensión, en su mayoría no tuvieron la misma suspensión de términos que los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Y esto precisamente porque la misma pandemia sabíamos que nos iba a obligar a que, en términos de lo que entendemos en la actual administración de la Contraloría como control en tiempo real, nos obligaría a reaccionar de manera inmediata a las gestiones que se sabía comenzarían a ejecutar los representantes legales de las entidades vigiladas. De ahí que la decisión que tomó el señor Contralor fue que el proceso auditor no se suspendiera y siguiera ejecutándose en términos normales o digamos en esa nueva normalidad en la que tuvimos que trabajar en todo el primer semestre de este año, o casi todo el primer semestre, y en lo que va corrido del segundo semestre. Como decía el señor Contralor, la afectación de la pandemia no solamente fue a nivel del trabajo que se desarrollaba, sino también en el contenido, el alcance del mismo. ¿En qué sentido? La Contraloría tuvo que hacer en el menor tiempo posible toda la planeación necesaria y los cálculos de riesgo para efectos de escoger, por ejemplo, cuáles eran las entidades que serían auditadas. De ahí que se tomara la decisión de hacer la auditoría a 32 municipios en temas de contratación. La planeación que se hizo previa a la escogencia de esos 32 municipios y los ejercicios de rastreo y consulta que previamente habíamos estado haciendo en la página del SECOP, específicamente en SECOP 1, pues nos llevó a que, teniendo en cuenta los contratos que habían celebrado los municipios y el departamento hasta junio del presente año, esos 32 municipios que se auditorían representaban, o los contratos incluidos en esas auditorías, representaban el 80% del valor de todos los contratos celebrados en ese periodo. Es decir, tuvimos una cobertura bastante alta, sin ni siquiera llegar a cubrir el 50% de las entidades vigiladas, hablando particularmente de municipios y el departamento. Hay que recordar que nosotros tenemos como sujetos de vigilancia identificados o a cargo nuestro a 64 entidades territoriales, que son el departamento, y 63 municipios. Entonces, en primer lugar, pudimos tener una enorme cobertura en materia de los valores de los contratos que estaban siendo celebrados como una especie de reacción a lo que sería la pandemia y sus efectos. Pero aparte de eso, la Contraloría también desarrolló 2 auditorías más de tipo express en relación con la información que esas entidades, tanto los municipios del departamento y incluyendo también a las empresas sociales del Estado del orden departamental y municipal, nos habían entregado como respuesta a 3 circulares externas que también emitimos en el primer semestre de este año. Esas circulares las mencionó el señor Contralor, son la 7, la 8 y la 9, y básicamente la número 7 y la número 8 se referían o requerían que esas empresas sociales del Estado, que son vigiladas por nosotros, nos entregaran una información y pudiéramos nosotros tener una idea de cómo se estaban preparando para reaccionar ante la pandemia. Y también para hacerle un seguimiento al cumplimiento que esas mismas entidades estaban dándole a varias directrices que habían expedido desde el Ministerio de Salud y Protección Social.
Esas auditorías, lo que implicó esa auditoría, más la auditoría al cumplimiento y a la información que recogimos con la circular 09, que se dirigió al departamento y a los municipios, y que, como bien lo referenciaba el señor Contralor, se hizo en torno al manejo y utilización de unas facultades especiales y temporales que se les dio a los señores alcaldes y al gobernador en la cuestión presupuestal y de sus propios impuestos, pues nos llevó a que en la práctica, durante el tiempo de la pandemia y en relación con las gestiones relacionadas con la misma, pues tuviéramos una cobertura en términos del número de sujetos vigilados del 94%, haciendo referencia solamente a lo que son sujetos de vigilancia, sujetos de control. Es decir, nosotros tenemos 139 sujetos de control y de ellos, a través de estas auditorías, logramos impactar o tener acceso y vigilancia a información de 131 de esas entidades. Entonces, digamos, en términos de la cobertura de lo que pudimos hacer, desarrollando nuestra misión constitucional y legal de vigilancia de los recursos públicos, pues estamos bastante satisfechos porque la cobertura fue bastante elevada. Básicamente, sobre el proceso auditor, quisiera recalcar también que el PGA que encontramos aprobado y en ejecución para cuando comenzamos la administración en febrero de este año, incluía 110 auditorías. Como bien lo dice el señor Contralor, 2 ajustes que hemos hecho al PGA nos permitió hacer que esas auditorías pasaran de 110 a 157 y que en un tercer ajuste que vamos a hacer al PGA en estos días nos llevará a que efectivamente nosotros podamos ya tener claro cuántas son las auditorías que vamos a hacer. Pues teniendo en cuenta todas las condiciones especiales en las que hemos tenido que desarrollar nuestra labor y básicamente esos efectos que han estado presentes en el desarrollo de nuestra labor desde el mes de marzo para acá, todos los cambios internos y ajustes que hemos debido hacer a los mismos procesos y especialmente al proceso auditor, pues no nos permitían llegar al cumplimiento total de esas auditorías, así que el ajuste próximo que se va a hacer al PGA será reduciendo esas auditorías. Lo que pretendemos al final es que, de acuerdo a los cálculos, tal como bien lo decía el señor Contralor, pues partiendo de que alrededor del 72% de las auditorías asignadas o ya han sido terminadas o se encuentran próximas a terminarse, el cálculo que se tiene es que hasta el 30 de enero del 2021, que es el tope máximo que se da para efectos del reporte de la información a la AGR, pues la idea nuestra es llegar a un cumplimiento del 100% del PGA, pero previo ajuste de las auditorías, de la meta total de auditorías, que llegará a unas 120 o 125 auditorías. Para nosotros es motivo de satisfacción saber que con todo lo que sucedió este año lleguemos a tan alto número de auditorías realizadas y especialmente pues con los resultados que hemos podido encontrar. Una cosa interesante que el señor Contralor referenciaba también es que de las 77 auditorías que ya están terminadas, ya hemos detectado o ya se han elevado 768 hallazgos. Como bien lo decía el señor Contralor, pues esos hallazgos son de todo tipo, van desde hallazgos de carácter administrativos para plan de mejoramiento hasta hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y penal y para el inicio de procesos administrativos sancionatorios fiscales. Particularmente en relación con las auditorías relacionadas con la contratación que adelantaron los municipios y el departamento, recordándoles que logramos iniciar y ya terminar varias de ellas, tenemos un total de 32 auditorías, entre las que
el total de las auditorías que se asignaron, de las cuales 15 ya han sido terminadas. Quisiera hacer una referencia específica a esas auditorías, porque entiendo pues hay mucho interés de la comunidad en conocer información al respecto. Mencionar los resultados de esas auditorías en un orden que no es particularmente ninguno en especial, sino un orden que se dio de acuerdo a cómo fueron terminándose. Por ejemplo, al municipio de Huesaco, esa auditoría arrojó 3 hallazgos administrativos y 2 hallazgos disciplinarios. Al municipio de Hualmatán, la auditoría desarrollada y ya terminada permitió identificar 3 hallazgos de tipo administrativo, un hallazgo fiscal por 2.750.000 pesos y 2 hallazgos disciplinarios. Al municipio de Ricaurte, la auditoría a dicho municipio permitió identificar 6 hallazgos de tipo administrativo, 3 hallazgos fiscales por valor superior a los 155 millones de pesos y 4 hallazgos disciplinarios. Al municipio de Mosquera, la auditoría que se adelantó permitió identificar 2 hallazgos de tipo fiscal por valor superior a 100 millones de pesos y 3 hallazgos disciplinarios. La auditoría al municipio de Córdoba, auditoría especial en materia de contratación por COVID-19, permitió identificar 15 hallazgos administrativos, 3 hallazgos fiscales, y estos hallazgos fiscales por un valor de 8.400.000 pesos. La auditoría al municipio de Imués permitió identificar 4 hallazgos administrativos, la auditoría al municipio de Ipiales, 3 hallazgos administrativos, la auditoría al municipio de Ancuya, 5 hallazgos administrativos, la auditoría al municipio de Francisco Pizarro, 8 hallazgos administrativos, la auditoría al municipio de Albán terminó con la identificación de 4 hallazgos administrativos y 1 hallazgo disciplinario. La auditoría al municipio del Tablón de Gómez terminó con 3 hallazgos administrativos. La auditoría al municipio de La Florida permitió identificar 4 hallazgos administrativos, un hallazgo fiscal por 2.300.000, valor superior a 2.300.000 pesos y un hallazgo disciplinario. La auditoría al municipio de Albán, al terminarse, arrojó 4 hallazgos administrativos y un hallazgo disciplinario. La auditoría al municipio de Túquerres permitió identificar 6 hallazgos administrativos y 3 disciplinarios, y esos serían los resultados. Quisiera mencionar que cuando hablamos nosotros de hallazgos administrativos, lo que se pretende con ese hallazgo administrativo o la consecuencia del hallazgo administrativo es que la entidad presente lo que se llama un plan de mejoramiento, en el cual incluye unas acciones de mejora que pretenda o con las cuales se pretende que esa situación detectada no se vuelva a repetir. Eso es lo que trata el hallazgo administrativo. Obviamente los hallazgos fiscales tienen un valor, que es lo que es un valor que se determina como presunto detrimento, es decir, no porque nosotros lo mencionamos acá es que efectivamente esos recursos se perdieron, pero sí existe un nivel, digámoslo así, de certeza suficiente para generar ese tipo de hallazgo. Vale la pena en este punto mencionar también que la mayoría de estos hallazgos de tipo fiscal generados en estas auditorías corresponden a problemas en la planeación de los contratos y en términos de no, digamos, de que los valores que se pactaron en los mismos no corresponden a los promedios que normalmente se generaron o de las compras que lograron hacer incluso otros municipios de la misma área donde esos municipios en particular se encuentran. También se encontraron algunos hallazgos de tipo fiscal en términos de que los municipios no lograron probar quiénes eran los beneficiarios o quiénes habían sido los beneficiarios de los bienes y servicios que ellos adquirían. Por decirles algo, normalmente fue muy común encontrar contratos de adquisición de paquetes alimentarios o de kits alimentarios o de mercados para entregarle a la población. Lo que sucedió es que en algunos de esos casos los municipios
no llegaron a la Contraloría las evidencias que permitieran identificar a todos los beneficiarios de esas ayudas y por tanto también se elevaron hallazgos fiscales. Y en cuanto a lo que son hallazgos disciplinarios, en su mayoría son hallazgos generados por razones similares a las que originaron los hallazgos fiscales y también varios de ellos se originaron por la inoportunidad o por el incumplimiento de los municipios en los reportes al SECOP. Es decir, los reportes que se hicieron a SECOP no son los que debieron hacerse en términos del plazo que se tiene de 3 días desde cuando el documento que se va a publicar se emite. En relación también con las auditorías que fueron desarrolladas alrededor o en cumplimiento de la fase 3 de la estrategia que mencionó el señor Contralor, a través de la cual organizamos nuestro actuar y nuestros procedimientos alrededor de vigilar la gestión fiscal que las entidades estaban cumpliendo para atender la pandemia. También hay 2 auditorías que se denominan express, es decir, auditorías que se hacen en un tiempo o que se pretenden hacer en un tiempo más corto y que facilitan la realización del mismo procedimiento específicamente porque en ellas no se produce informe preliminar. Por eso se denominan express y el procedimiento es un poco más rápido que el normal de las otras auditorías, me refiero a las auditorías especiales y auditorías regulares. De esas dos auditorías express que se realizaron, quisiera destacar lo siguiente. En cuanto a las auditorías que se hicieron respecto a las respuestas que dieron las empresas sociales del Estado del orden departamental y municipal y que hacían referencia a las circulares 7 y 8, es bueno recalcar que en su gran mayoría las empresas sociales del Estado sí habían cumplido. En principio la respuesta fue muy buena, prácticamente todas nos dieron respuesta, prácticamente todas enviaron la información y los soportes que se les requerían y los resultados en generales fueron satisfactorios. Algunas entidades no mandaron, digamos, la situación más grave, eran los casos en los que algunas de estas entidades no enviaron la información y eso nos obligó, pues como es obvio, a generar los respectivos hallazgos para el inicio de procesos administrativos sancionatorios fiscales. Pero les reitero, en su mayoría, la respuesta que se dio o lo que pudimos observar en las respuestas dadas era que las empresas sociales del Estado efectivamente estaban preparadas en términos de cumplir con las directrices que el Ministerio de Salud estaba dando, en su momento había dado, más o menos hasta el mes de abril del presente año. La otra auditoría, express, que tuvo relación con la circular 09 y que fue dirigida para efectos de su respuesta al departamento y a los municipios, también la observación que se tuvo al final o el resultado que se está teniendo, este está todavía terminándose, estamos ya en fase de informe final, pues de aquí van a salir 64 pronunciamientos, es decir, esa sola auditoría produce 64 informes definitivos. También lo que estamos observando es que los municipios en general hicieron un buen uso, y el departamento también, hicieron un buen uso o una correcta utilización de las facultades que se les dio con 2 decretos emitidos en desarrollo de la emergencia sanitaria y del estado de excepción. Esas facultades que tenían que ver con la posibilidad de modificar sus presupuestos, de hacer traslados de recursos para generar disponibilidad y poder obviamente dar atención y tener recursos suficientes para atender la pandemia y sus efectos, y la posibilidad también que se les abrió de reducir sus impuestos, pues se cumplieron en términos legales, se cumplieron dentro de los parámetros que establecieron efectivamente esos decretos y el resultado final es ese. Ya pasando a las otras auditorías, al resto de las auditorías que ya se han terminado, quisiera recalcar también los resultados de ellas. Por ejemplo, de la ES Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Charco, esa auditoría correspondió a la vigencia 2018 en materia de contratación y generó 5 hallazgos administrativos, 4 disciplinarios y uno para proceso administrativo sancionatorio fiscal. La auditoría al municipio de Pupiales, una auditoría también especial al tema de contratación, a la vigencia 2018, determinó
o se determinó 7 hallazgos administrativos, 3 hallazgos fiscales por un valor superior a 126 millones de pesos, 6 hallazgos disciplinarios. La auditoría al balance, una auditoría especial al balance al municipio de Ipiales en la vigencia 2019 arrojó 7 hallazgos administrativos. Una auditoría especial a la vigencia 2018 del municipio de Ospina arrojó 3 hallazgos administrativos y 3 hallazgos de tipo disciplinario. Otra de las auditorías terminadas es la auditoría a la S San Pedro del municipio de Cumbitara, también en tema de contratación y correspondiente a la vigencia 2019. Esta arrojó 2 hallazgos disciplinarios y 2 hallazgos administrativos, y 2 hallazgos disciplinarios. La auditoría a la S Centro de Salud San Juan Bosco del municipio de La Llanada, que es una auditoría especial de contratación al año 2019, arrojó 7 hallazgos administrativos y 7 hallazgos disciplinarios y un hallazgo para proceso administrativo sancionatorio. Una auditoría especial que se originó a raíz de una denuncia presentada a la gestión realizada en el Consejo Municipal de Ipiales en el año 2019, arrojó 21 hallazgos administrativos, 6 hallazgos fiscales por un valor superior a los 78 millones de pesos, 17 hallazgos de tipo disciplinario, un hallazgo penal y 3 hallazgos administrativos para proceso administrativo sancionatorio. La auditoría especial al balance del municipio de Túquerres, vigencia 2019, arrojó 11 hallazgos de tipo administrativo, 5 disciplinarios y 3 para administrativo sancionatorio. La auditoría especial al balance a la S Hospital Civil de Ipiales arrojó 15 hallazgos de tipo administrativo, 2 hallazgos fiscales por un valor superior a 39 millones de pesos, 6 hallazgos disciplinarios. La auditoría a la vigencia 2019, auditoría especial al balance de la Universidad de Nariño, vigencia 2019, arrojó 6 hallazgos administrativos, 2 hallazgos fiscales por valor de 24 millones de pesos, un valor superior a los 24 millones, 4 hallazgos disciplinarios. Una auditoría que también quisiera destacar, otras auditorías, mejor dicho, que quisiera destacar, son 2 auditorías que se hicieron a los municipios de Colón y Contadero, que hacen referencia a los incrementos en el endeudamiento de dichos municipios y que corresponden para el Contadero el año 2018, arrojó 3 hallazgos de tipo administrativo y 3 hallazgos disciplinarios. La auditoría al municipio de Belén, que cubre las vigencias 2016, 17, 18 y 19, también en materia de endeudamiento o por incrementos en el endeudamiento, arrojaron 4 hallazgos de tipo administrativo y 4 hallazgos disciplinarios y un hallazgo para administrativo sancionatorio. Para finalizar, quisiera darles gracias a los compañeros funcionarios de la Contraloría y a todos mis compañeros, especialmente los que se encuentran vinculados a los procesos misionales, a las áreas donde atendemos los procesos misionales, pues entiendo de las dificultades que hemos pasado todos, de los cambios que nos obligó la pandemia y el hecho de que pese a ellos, de algún modo, hayamos podido desarrollar nuestra labor y mostrar pues los resultados que, aunque faltando todavía un mes para terminar este año, creemos que son bastante buenos y bastante destacables, especialmente, pues como les digo, por las mismas dificultades por las que pasamos. Igualmente, quisiera terminar reconociendo en el señor Contralor la capacidad y liderazgo que ha tenido y especialmente la gran preocupación que ha tenido respecto a la subsistencia presupuestal y financiera de la Contraloría. Como él bien lo decía, son muchos factores los que se han sumado para que las Contralorías territoriales dejen de existir, pero pese a ello seguimos existiendo y seguimos cumpliendo con nuestra labor. Este año particularmente, el gran problema que hemos tenido es que se incrementaron
las dificultades económicas. De todos es conocido los efectos que la pandemia tuvo en los ingresos corrientes de libre destinación del departamento, que son los ingresos en los cuales nosotros en su gran mayoría participamos o de donde proviene la gran mayoría de nuestro presupuesto. Gracias a la gestión del señor Contralor se logró que nosotros termináramos este año con el mismo presupuesto con el que se inició, pese a que en el mes de abril de este año la Secretaría de Hacienda del departamento nos informaba que, de acuerdo al comportamiento de las rentas, específicamente en las que nosotros participamos, pues nosotros deberíamos tener se planeaba una reducción del 35% de nuestro presupuesto. Esa reducción en ese momento pues implicaba que, teniendo en cuenta pues que nuestro presupuesto, como lo explicaba la doctora Janet, básicamente se utiliza para el pago de la nómina y de los gastos asociados a la misma, pues implicaba una reducción de al menos 25 o 30 personas del total de la planta de personal. Afortunadamente esto se logró evitar gracias a que entró en vigencia el decreto 678 de este año y a las gestiones que el señor Contralor logró hacer frente a la administración departamental, a fin de que, pese a que se hicieran los ajustes y basados en el decreto 678, pues nosotros tuviéramos en este momento el mismo presupuesto con el que iniciáramos y no fuéramos objeto de ninguna reducción. Así que un sincero agradecimiento y un reconocimiento para la gestión del señor Contralor. Muchísimas gracias. Esto era lo que tenía por comentarles de los procesos misionales.